Bien, vamos a continuar, hermanos, con capítulo 4 de Santiago. Decía allí el apóstol: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestros deseos o placeres desenfrenados los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Gracias, Andrés. Para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bien, el miércoles pasado estuvimos hablando de estos versículos. Es interesante porque en los primeros 3 versículos aparece este personaje que es la carne, que tratamos de describir un poco y entender cómo actúa, ¿no es cierto? Y la necesidad de conocerlo. Fíjense que los 3 primeros versículos vemos que la carne está involucrada no solo en la lucha entre los hermanos, en la guerra que hay entre ellos, en las codicias, en los deseos desordenados, en la envidia, sino también en la oración. Pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, la carne influenciando hasta la vida de oración de los creyentes. Por supuesto que se ve en ella y en los motivos de oración el egoísmo y la satisfacción personal por encima de la voluntad de Dios. Entonces, en los primeros 3 versículos vemos la obra de la carne. En estas concupiscencias que menciona el verso 1, esos deseos, esos placeres carnales, que dice que combaten en nuestros miembros. Es una especie de campaña militar que estos placeres desarrollan en nuestra vida buscando su propia satisfacción. Todo eso involucrado también, como decíamos, no solo en la interacción con los hermanos, sino también en la vida de oración, algo nefasto, ¿no es cierto? En el verso 4 aparece el mundo. Fíjense cómo aparecen los enemigos del creyente en este pasaje. Primeros 3 versículos, la carne manifestándose en la relación entre los hermanos y también en la vida de oración. Y el verso 4 habla de cuando el creyente busca intimidad con el mundo, con este sistema. Habíamos dicho que no habla del mundo material, sino que tenemos que ver un poquito más allá en lo que son los valores que tiene este mundo, que sin duda que son fruto de la obra de Satanás. Él es el príncipe, la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, es el que maneja este sistema de ideas y valores, en los cuales el mundo está esclavizado. El mundo tiene un gran velo en estas cosas, pero el creyente tiene que ser avisado, tiene que abrir sus ojos para no caer sutilmente en estas cosas. Porque fíjense que el verso 4 hace que Dios se levante contra nosotros. Cuando nosotros le somos infiel a Él y buscamos la intimidad con el mundo y todo lo que este mundo nos da, nos constituimos en enemigos de Dios. Y es increíble porque ya éramos enemigos antes de ser creyentes. Pero ahora siendo creyentes somos hostiles a Dios y sus propósitos en nuestra vida. A partir del verso 5 vamos a tratar de avanzar en este pasaje. Dice la Escritura:
¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Acá vemos el ministerio y la obra del Espíritu Santo, que nos cela en el sentido de que Él quiere que seamos no solo del Señor en lo que hace a la salvación, sino que vivamos para Él. Y es celoso. Por eso dice la Escritura, ¿pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Sin duda que la obra del Espíritu Santo es fundamental y por eso Santiago la toca en este momento. Luego de describir la situación que estaban viviendo estos creyentes, apela a la obra en la cual el Espíritu Santo es el actor principal. Allí en 1 Corintios, seguramente conocido de todos, capítulo 6, versos 19 y 20, dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son propiedad de Dios. Dios los compró. Ahora, qué triste, ¿no es cierto?, la situación de hermanos que habiendo sido rescatados, habiendo sido pagado un gran precio para ser ganados, sacados de este mundo y ganados para Dios y sus propósitos, vuelvan nuevamente, siendo hijos de Dios, a tener intimidad con el mundo. Y sin duda que los versículos 1 y 3 hablan de una rebelión espiritual de estos hermanos. Y en el verso 4 vemos de un volver atrás, una especie de apostasía, volver a aquello de lo cual ellos habían sido sacados por Dios y su poder. Hay dos formas, generalmente, dos reacciones que podemos tomar cuando el Espíritu Santo nos redarguye. Redarguir como la idea de poner en evidencia nuestra condición delante de Dios, que hay algo que no está funcionando bien, que no estamos siendo leales a Dios, que nuestra fidelidad lamentablemente se ha perdido. Y ahora el príncipe, sutilmente el príncipe de este mundo, ha ganado lugar en nuestro interior. Hay un pasaje que yo quisiera que nos detuviéramos para darnos cuenta cuál es la situación. Romanos 12, muy conocido, pero hay algo interesante en el capítulo 12, verso 2, que creo que nos da un panorama de cuál es la realidad. Dice el escritor, no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo habla de algo llamativo y que nosotros tenemos que entender. Tanto conformarse o renovarse son frutos de la influencia de dos agentes. Hay dos agentes en este mundo. El primero de ellos, el mundo, que ejerce influencia en el creyente. Es como si nosotros estuviéramos sentados en una silla y por un lado el mundo quiere ganar lugar en nuestro corazón. El mundo busca tener un corazón dócil, un corazón abierto a Él. Pero por otro lado está el otro agente, que es el Espíritu Santo, que quiere renovarnos. Y nosotros estamos allí en medio, viendo a quién le respondemos. ¿A quién permitimos que ocupe nuestro corazón? Esa es la situación del creyente constantemente. ¿A quién va a abrir su corazón? ¿Si al mundo con todas sus influencias o al Espíritu Santo para que realmente cumpla con esa obra de renovación de entendimiento? Así es la situación. Los activos son Dios y Satanás. Y nosotros estamos allí en el medio, determinando a quién hemos de abrir nuestro corazón, a quién hemos de permitir gane nuestro corazón. Por eso, ante el redarguir del Espíritu Santo podemos hacer dos cosas.
o respondemos con orgullo, tras lo cual va a venir la reprensión y disciplina del Señor, o nos humillamos y nos arrepentimos y recibimos gracia. Siempre ha de ser así. O nos endurecemos y Dios nos ha de reprender y disciplinar, o nos humillamos, nos arrepentimos y el Señor nos ha de dar gracia para poder avanzar. Por eso, luego de este verso 5, donde el Espíritu Santo es la persona que resalta, fíjense, verso 6. Mas Él da mayor gracia. En otras versiones dice, pero Él da mayor gracia. Y este es otra palabrita muy importante que habla siempre de un contraste. ¿Recuerdan allí? No quiero ir para no perder tiempo en un sentido. ¿Se acuerdan cuando viene describiendo capítulo 2 de Efesios? Viene hablando de cómo éramos en otro tiempo, vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Y luego aparece ese versículo y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó. Ese pero habla siempre de un contraste y habla de la intervención de Dios. Y fíjense que ante la necesidad de estos hermanos aparece justo este pero. Y fíjense que dice, Él da abundante gracia, abundante favor. Es decir, si la lucha es amplia, su gracia supera aún al enemigo y todas sus influencias para poder vivir conforme a sus normas. Siempre Él da mayor gracia. En este caso, para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso allí, la palabra pero, como les decía, hace un contraste entre lo que le exige Dios a su pueblo, el ser fiel a Él, y al mismo tiempo la provisión que Él hace para que su pueblo pueda cumplir con sus demandas. La lucha muchas veces es profunda y dura, pero la gracia de Dios supera aún todo eso, para que nosotros podamos vivir a la altura de lo que Dios quiere para nosotros. Nunca debemos culpar a Dios porque sus normas son excesivas, porque Él siempre nos da gracia para poder cumplirlas. Siempre la culpa es nuestra cuando no podemos cumplir con la voluntad de Dios, por nuestra falta de fe muchas veces, y muchas veces también por el amor a los placeres, a los pasatiempos de la vida. Esa gracia está disponible siempre. Un día fue una gracia que nos salvó. Ahora es una gracia que sobreabunda para que podamos vencer, ya salvos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, Dios es exigente, pero nos da su ayuda, nos da su favor para que podamos cumplir con estas normas que realmente son altas para cumplirlas en la carne, imposible. Por eso que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quiere. La carne tiene otros propósitos y están lejos de exaltar a Dios. Dice, pero Él da. Y fíjense que este dar es un verbo que aparece en un tiempo que habla de algo continuo, que nunca se detiene. Constantemente da gracia a Dios. A todos aquellos hermanos que le aman, que son sinceros y desean serle fieles. Recordemos lo que Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, aprovéchate de la gracia de Dios. También en 1 Corintios 15, 10, dice, porque por la gracia soy lo que soy, decía Pablo. Qué importante, ¿no es cierto? La gracia. Aún en Pablo, la gracia hacía la gran diferencia. Fue la gran diferencia de su ministerio, un ministerio de gracia. Y nosotros también podemos recurrir
a los recursos de Dios que son inagotables y abundantes para poder vencer en este aspecto. Aún las circunstancias difíciles, la gracia de Dios ha de sobreabundar. Luego sigue la Escritura diciendo, por lo cual, esto dice. Cuando la Escritura aquí dice, esto dice, está hablando de un pasaje de la Escritura, Proverbios 3:34, que dice precisamente esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso les decía que podemos, ante la reprensión de Dios, podemos tomar dos caminos. Endurecernos o, como dice también ese versículo hermoso de Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. La humillación trae gracia. El orgullo hace que Dios se ponga en contra nuestra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué interesante esto, porque fíjense que estamos hablando de este verbo dar, y resalta este verbo en este pasaje. Es lo que Dios me quiere dar. Pero no se lo da a cualquiera. Se lo da a aquellos que, como dice Mateo 11:29, han aprendido de Dios. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Y cuánto en este tiempo de tanta locura, de tanto activismo, necesitamos descansar? La vez pasada estuvimos hablando un poquito del reposo de Dios, ¿no es cierto? Justo tocó una cita allí con los adolescentes que, como pasó en distintos momentos de la vida del Señor Jesús, tenía los fariseos que lo estaban observando que iba a ser el día de reposo, ¿no es cierto? Para tratar de acusarle, de hacerlo caer. Pero hay un reposo que el Señor nos quiere dar, que es un reposo interior. Es un descanso, un sosiego en medio de esta locura que vive la sociedad y muchas veces en la cual somos arrastrados. El Señor quiere que descansemos, pero para ello tenemos que humillarnos. Porque solo al humilde Dios le provee gracia. No podemos servir a Dios sin ella. No podemos andar la vida cristiana sin ella. Por eso, la necesidad de humillarnos, de tener las características que tenía el Señor Jesús. Como dice también Filipenses así en el capítulo 2, verso 3. En realidad todo el capítulo 2 es un canto a la humillación de Dios en la persona del Señor Jesús. Nada hagáis por contienda, decíamos, o por vanagloria, antes bien en humildad. En humildad. ¿Quién es el humilde? Aquel que mira al otro como superior. Aquel que ve al hermano como una opción para poder servirle. Aquel que se inclina ante el hermano. Fíjense que el Señor Jesús, a pesar de ser maestro y Señor, se arrodilló para lavarle los pies, cosa que no entendieron sus discípulos. Es más, Pedro hasta se enojó. Pero es la actitud que debemos tener nosotros, estar a la disposición de los hermanos para servirle. Solo los humildes reconocen su necesidad de Dios y dependen de Él para su provisión material y espiritual. Por eso ahora el apóstol va orientando a estos creyentes que vivían en la carne, que habían sido presas de las influencias del mundo y de los placeres del mundo, y les dice, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y sin duda que esta palabra someteos no tiene buena prensa, ¿no es cierto? Y pareciera que nos lleva a tomar una iniciativa forzada de someternos a alguien, ¿no es cierto? Pareciera que nos vienen empujando para hacer algo. Pero la palabra no tiene nada que ver con esta idea. Y aparece, en primer lugar, eso es un imperativo. En segundo lugar dice, someteos. Todos tienen que someterse. Y en tercer lugar,
habla de una actitud voluntaria de sumisión. Es decir, me someto porque en esa sumisión está la bendición de Dios. Y fíjense, por ejemplo, Lucas 2:51 habla del Señor Jesús, que dice que estaba sujeto a sus padres. El Señor Jesús fue el ejemplo en todo, aun cuando era niño. Él estaba sujeto a sus padres. También en Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros. Nadie debe escapar a esa orden. Es para todos. Por ejemplo, en Colosenses 3:18, si me acompañan, vamos a ver otro aspecto de esta sumisión. Dice la Escritura, casadas estad sujetos a vuestros maridos. Yo me acuerdo que un día se me ocurrió en el trabajo que había 4 o 5 chicas muy modernas, decir que el esposo es la cabeza de la mujer. Como dicen los chicos, se picó. Ahora, si las mujeres entendieran, por supuesto que el hombre tiene su responsabilidad, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a aclararlo. La bendición para las hermanas está sujetarse a sus esposos. Cuando se entiende eso, no cuesta la sumisión. La mujer sabe que es lo mejor que le puede pasar. Ahora, cuesta llegar a este punto, ¿no? Con la influencia que tenemos en el mundo. El mejor lugar para la mujer es estar sujeta. El mejor lugar para el hombre es amar a su mujer. Cuando hay una correspondencia en esto, el matrimonio camina bien. Es feliz y cumple el propósito de Dios. También dice 1 Pedro 5:5, otro versículo. Igualmente, jóvenes, sed sujetos a los ancianos. Acá está hablando, fíjense qué interesante, ¿no? Porque el anciano del verso 1 es un anciano en función, es el anciano de la iglesia. El anciano del verso 5 son los ancianos de edad, que también los tiene la iglesia. Debemos sujetarnos a ellos, por la experiencia que ellos tienen. Qué bueno es tener gente mayor en la iglesia que ha vivido la vida cristiana, la ha experimentado, y nosotros nos podemos acercar a pedir consejo muchas veces. Qué bueno es la gente mayor en la iglesia. Lamentablemente hoy también al mayor se lo ha puesto a un costado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que valorarlos, respetarlos y aprovecharlos también. Por algo han vivido tantos años. Estoy hablando de los ancianos espirituales, ¿no? Someteos a Dios. Esto es algo voluntario, es lo mejor que me puede pasar. No tengo que discutir acá, no hay nada que discutir. Y luego dice, volviendo a Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tanto la palabra someteos como la palabra resistir son dos términos militares. La Biblia tiene mucho de esto. Someterse describe la actitud de un soldado frente a su superior. Y resistir es la actitud de un soldado que se atrinchera para hacerle frente al enemigo. En este caso, el diablo. Al diablo hay que resistirlo. Pero solo puede resistirlo, por eso está primero la necesidad de someterse. No podrá resistirlo quien no se someta a Dios. Solo Dios nos puede dar la victoria, porque Él es el que lo venció, y nosotros somos victoriosos no en nosotros mismos, sino en Él. Él ya lo venció a Satanás. Y vencerá todo aquel hijo de Dios que se sujete primero a Dios. Porque Dios le ha de dar
la capacidad para poder hacerlo huir. En Efesios 6, 11, 20 tenemos toda la armadura de Dios, que Dios nos ha concedido para resistir en el día malo, apagar los dardos de fuego del maligno. Toda la armadura. Dios en su gracia nos ha capacitado para poder enfrentar a este personaje siniestro, que es llamado de muchas maneras en la Biblia. Aquí la palabra es calumniador. Para resistir al calumniador. Aparece también en 1 Juan 5:19 como el maligno, en 1 Tesalonicenses 3:5 como el tentador, Juan 8:44 como el homicida y el mentiroso, 1 Pedro 5:8 como el adversario. Toda esta descripción del enemigo nos habla de su carácter, de cómo es él. Algunos piensan que el diablo tiene una idea completamente extraña respecto de lo que la palabra de Dios nos marca. Todo esto es el diablo y es astuto. Por eso, él busca detener y dañar los propósitos de Dios, afectando la lealtad de sus hijos a él. Él sabe que los hijos de Dios ya tienen la eternidad segura. Entonces buscará sacarlos del propósito de Dios para con ellos. De la obra, de las obras que Dios quiere hacer a través de ellos, a través también de la iglesia. Solo una actitud indecisa o de duda puede potenciar el ataque del diablo. Como decía, Dios nos ha dado las herramientas para vencer, pero no si no estamos en sujeción. Por eso que la Biblia es la palabra de Dios y siempre nos marca el orden. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Ese es el camino que Dios nos ha dejado. Vamos a detenernos aquí, porque ahora viene otra parte de la Escritura que Dios nos da luz de cómo enfrentar algunas cuestiones que pueden aparecer en el camino y quizás afectarnos en esta lucha. Pero, como decíamos al principio, los primeros 3 versículos hablan de esta naturaleza caída que se manifiesta con los pleitos, los deseos desenfrenados, las codicias fuera de control, la oración, por un lado no se ora, por otro lado se ora y se ora con propósitos egoístas y mezquinos. En el verso 4 veíamos la influencia del mundo en estos creyentes y a partir de allí la obra del Espíritu Santo y todos los recursos de Dios puestos al servicio de aquellos que se someten, que se sujetan a Él, porque solo estos han de resistir al enemigo de nuestras almas. Que el Señor nos ayude para que podamos avanzar en estas cosas y tener los ojos bien abiertos para, lejos de fomentar los pleitos, las guerras, los combates, podamos ser instrumentos de paz en medio de la iglesia de Dios, la cual Él ganó, como dice la Escritura, con su propia sangre. Que el Señor nos ayude en esa empresa.